Tomar ubicación y tengan para bien silenciar sus teléfonos celulares. Muchísimas gracias. Muy buenos días, bienvenidos al Salón Ilia del Palacio Legislativo para compartir el encuentro Familia y Sociedad, Propuestas para el Desarrollo, organizado por la Dirección de Asuntos Globales del Honorable Senado de la Nación, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Universidad Austral. En el marco del diálogo interreligioso promovido por el Papa Francisco, se ofrece una plataforma propicia para que iglesias, instituciones académicas y otras organizaciones de la sociedad propongan y apoyen iniciativas que fortalezcan a la familia como base de la sociedad. Hoy venimos a proponer. Se disculpó por no poder asistir por compromisos asumidos previamente y envió su beneplácito la señora Presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciada Gabriela Michetti. Se disculparon también de no poder asistir por compromisos asumidos previamente y enviaron su beneplácito el senador nacional Federico Pinedo y el diputado Juan Bruje. Se disculparon por no encontrarse en Buenos Aires y nos enviaron sus augurios la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, el senador nacional Rodolfo Urtubey, el diputado nacional Luis Mario Pastori y la senadora nacional Cristina López Valverde. Asimismo, nos envía su mensaje el rabino Samuel Ariel Levin, director general del Seminario Rabínico Jafetz Chaim. Bendigo esta reunión en el Honorable Senado de la Nación para fortalecer la familia tradicional basada en el matrimonio, de acuerdo a como dicen nuestros sabios. El matrimonio y la familia son el núcleo de la sociedad para su bienestar, su fortaleza, su salud y su prosperidad. Muchas gracias, Rabino Samuel Ariel Levin. Nos envía también un saludo el doctor Norberto Zaraco, ex rector del Instituto Teológico FIET. Mucho agradezco esta invitación a tan importante y necesario evento. Deseo que nuestro buen Dios trabaje en la mente y corazón de cada uno de los asistentes. Bendiciones, doctor Norberto Zaraco. Envía también un saludo el embajador Alfredo Abrini, subsecretario de Culto de la Nación. A continuación, para darnos la bienvenida, escuchamos la palabra del licenciado Gabriel Sáez, director de Asuntos Globales del Senado de la Nación. Buenos días a todos. El costo que tiene que pagar cualquier institución o grupo de ciudadanos que quiere comenzar una iniciativa en el Senado es que tienen que escuchar a algún representante de la casa. No tuvieron la mejor de las suertes, pero tengan paciencia. Señoras y señores, es con enorme alegría y gran expectativa que en nombre de la Dirección General de Relaciones Internacionales del Honorable Senado de la Nación, les extiendo a todos una muy cordial bienvenida. La alegría que expreso es sincera y la expectativa que menciono trasciende mucho y por mucho a este salón y a las personas aquí presentes. Y no es para menos. De una manera paradojal, aunque cada vez más desapercibida, la fortaleza de la familia no suele ser el foco ni el fin de las políticas públicas. En consecuencia, no ocupa el espacio en el debate público que debería ocupar y mucho menos es reconocida como la solución, primera en secuencia y primera en importancia para el proceso de desintegración social que todos sufrimos, sea como sea que nos impacte. Hoy tenemos la oportunidad de participar en lo que de hecho constituye un modesto pero tangible intento de limitar esa ceguera pública. La oportunidad se transforma en privilegio cuando comprobamos que las voces que se van a dirigir a nosotros ahora son reconocidas y solicitadas en todo el mundo. Son voces de personas que no solo enseñan e inspiran, sino también participan e invitan a participar en el esfuerzo global por alcanzar sociedades justas. Pertenecientes a tradiciones religiosas distintas y con diferentes trayectorias profesionales, se complementan, incluso sin articularse, en la defensa de la vida, de la mejor versión de la vida en plenitud. Esto es, en armonía con la naturaleza y en hermandad con todos los habitantes del planeta. Porque tienen fe en la divinidad,
reconocen en la humanidad la capacidad de divinizarse. Es notable que estas personas se hayan encontrado aquí en el Senado de la Nación, donde los representantes de las provincias argentinas alzan su voz en defensa de sus coterráneos, sus visiones y sus tradiciones. Nosotros celebramos la prerrogativa democrática que nos da derecho a tener voz propia, pero también valoramos la bendición de tener oídos para escuchar las opiniones de mayorías y minorías, de los poderosos y de los débiles, de los representados y de los representantes. El Congreso Nacional es el ámbito principal para el diseño de la arquitectura institucional que termina por condicionar mucho en nuestras vidas. Aquí reside la capacidad de propiciar la ampliación de oportunidades para todos, de dar ojos y alas a los argentinos para que cada uno diseñe y transite el recorrido de su vida de la manera que su voluntad y su imaginación le permitan. Es también aquí donde se pueden levantar las barreras institucionales que frustran la energía creadora de nuestro pueblo. Dice Roberto Mangabeira Unger: un acto de fuerza no puede hacer que las personas se amen. Sin embargo, las instituciones pueden multiplicar las ocasiones para que se conozcan. Pueden salvarlas de una situación en la que participantes en mundos prácticos cada vez más separados solo se juntan a distancia en las fantasías de la cultura popular. Densificar el vínculo asociativo sirve también para socializar las responsabilidades de la familia. Si hay un indicio revelador de la generosidad social, es el de la disposición a sacrificarse por los niños de los demás. Disposición que necesita ser cultivada en sociedades europeas, por ejemplo, que corren el riesgo de vivir una implosión demográfica de graves consecuencias prácticas y morales. Una sociedad donde el egoísmo, el materialismo y la desesperanza sofocan el deseo de tener hijos es una sociedad confusa y pobre en la virtud crucial de la vitalidad. Fin de la cita. A medida que se dibuja la familia, prevalece la confusión y la parálisis se generaliza. Viviendo cada vez más amontonados, estamos en realidad más lejos, afectivamente, uno del otro. No nos debería extrañar entonces algunos de los fenómenos sociales que observamos diariamente, especialmente considerando la extraordinaria capacidad de autoinfligirnos dolor y de traicionarnos que hemos demostrado. Lo verdaderamente extraño es que la decadencia evidenciada nos sorprenda. ¿Qué sociedad que desprecia la vida puede florecer? ¿Puede tal sociedad enriquecerse? Si fuera posible, lo sería solo en términos materiales y al altísimo costo de tener pies de barro. ¿Qué dirá la historia sobre los argentinos de principios del siglo XXI y sobre las alternativas que supimos conseguir? Al ver el camino por el que optaremos, ¿qué dirán de nosotros las siguientes generaciones? Y lo que aún es más punzante, ¿qué nos está diciendo ahora nuestra conciencia? Con la impresionante tecnología disponible, suficiente para enviar a uno de nuestra especie a la Luna y traerlo de regreso, con la ventaja de poder vernos las caras a miles de kilómetros de distancia y de poder leer la sabiduría acumulada de milenios con solo dar un clic, y teniendo la férrea voluntad y la creciente capacidad de derrotar una por una todas las enfermedades que limitan o acortan la vida humana, incluso con todas estas herramientas a disposición, muchos proponen, como un remedio aceptable, el desprecio por la vida. En algunos ámbitos, disfrazados por un lenguaje de derecho selectivo y contradictorio. Siendo que la virtud social para alcanzar el desarrollo, tanto personal como el de una nación, es la vitalidad, no defender colectivamente y sin variación la vida del prójimo no es solo sacrilegio, es una luz verde a la bancarrota social. La realidad nos obliga a luchar por la vida y por la familia. Al hacerlo, carece de sentido práctico y de validez moral demonizar a los que piensan de forma contraria a nosotros. La lucha de hoy se presenta como la precondición para la grandeza de mañana. Argentina se va a levantar. No tenemos tiempo
ni derecho de perder la esperanza. No podemos tampoco poner en riesgo nuestra capacidad de amar, ni desperdiciar nuestra inteligencia al fomentar la desunión. Cuando nos sintamos desanimados, cuando nos consideremos derrotados, haremos bien en volver, como el sediento vuelve al aljibe, a las palabras que en instante vamos a escuchar. Palabras que anticipadamente agradecemos y cálidamente recibimos ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. La doctora Úrsula Bassett es profesora titular de Derecho de Familia y Sucesiones, con dedicación especial en la investigación en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Austral. Además, es directora de investigaciones de la Universidad Austral y directora del Centro de Investigaciones de Derecho de Familia en la Universidad Católica Argentina. Dirige el posgrado en Derecho de Familia de la Universidad Católica de Salta y es profesora de doctorado en la Universidad Católica Argentina, sede Rosario. Ha sido profesora invitada en diversas universidades argentinas y del extranjero. En 2 ocasiones ha sido becaria postdoctoral del Instituto Max Planck de Derecho Internacional. La doctora Bassett fue miembro de una de las subcomisiones de redacción del Código Civil y Comercial argentino y en 2017 fue elegida secretaria general de la Sociedad Internacional de Derecho de Familia. Es abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires. Completó su doctorado en la Universidad Católica Argentina. Escuchamos a la doctora Úrsula Bassett. Muchísimas gracias a todos, especialmente a los que han organizado esta organización, este evento, que además de ser interreligioso, nos une en la mirada sobre una institución que en todas las generaciones, en todas las épocas ha estado siempre en riesgo y que entonces nos obliga a todos a cuidar. Nosotros tenemos una disposición en el ámbito interamericano y que por eso nos congrega en realidad, porque la Convención Americana de Derechos Humanos, también firmada en su momento por los Estados Unidos y por la Argentina, tiene una disposición que dice específicamente una cosa maravillosa: todos los seres humanos tienen deberes para con la familia. Todos los seres humanos tienen deberes para con la familia. Este es un artículo, el artículo 37 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y es un artículo impresionante, a poco que uno lo piense, en el sentido de que nos obliga a todos, niños, adultos, todos los miembros de la sociedad, en cualquier rol que nosotros ocupemos respecto de esa familia, que es un tesoro para la sociedad, como también lo explican todos los tratados internacionales sin excepción, cuando hablan de la familia como una sociedad fundamental. Bueno, dejemos un poco la cuestión más estrictamente jurídica. Yo quisiera empezar esta breve presentación con una referencia a una figura que yo considero señera y que nos une de alguna manera con nuestro colega visitante, que es la figura de Lynn Wardle. Lynn Wardle es un profesor de la Universidad Brigham Young y es lo que yo llamaría un apóstol de la familia, en el sentido de que durante los años, ahora está retirado y esperamos que vuelva, durante los años en que ejerció su función, lo único que hizo fue demostrar la belleza de la familia y la necesidad que todos en la sociedad tenemos de cultivarla. Ahora sí, tengo que decir que en parte mi formación como profesora de Derecho de Familia se debe a él, y mis ideales de alguna manera no solamente son compartidos, sino que también sigo los de él. Vamos a hablar sobre la familia argentina, unos minutos. Discúlpenme, esta mañana preparé un PowerPoint, pero me olvidé de avisar que lo iba a traer y entonces ahora no se los puedo mostrar, así que les voy a leer los datos. Algunos datos que tienen que ver con encuestas de los últimos años para que nos demos cuenta cuál es la evolución de la familia argentina. En 1900, la edad promedio de vida era de 40 años. El número de promedio de hijos, si nosotros medíamos a una mujer de 50 años, era de 6,5 hijos por mujer. Y la edad promedio en que esa mujer tenía sus hijos era los 20 años. Para el año 2003, según los estudios de Susana Torrado, para el año 2000, según los estudios de Susana Torrado, la esperanza de vida había aumentado a 75 años, ahora sabemos que estamos en 76, creo. El número de promedio de hijos por mujer a los 50 años es de 2,5, ahora sabemos que en la ciudad de Buenos Aires estamos por debajo de la tasa de reemplazo, es decir, estamos en tasas europeas del 1,9, creo, y la edad promedio en que se tienen los hijos es a los 27. Obviamente estamos hablando de un envejecimiento poblacional. Si nosotros vemos en qué hogares, en qué familias crecen esos niños que se tienen,
nosotros vemos que un 14% de los hogares es unipersonales, un 14% de esos, un 26, tendría que haber traído los anteojos, un 26% de esos hogares es monoparental. Hogares de parejas sin hijos hay un 15% y hogares familiares de parejas con hijos hay un 45%. En la ciudad de Buenos Aires, para que ustedes se den una idea, hay más unidos de hecho que casamientos. Con lo cual tenemos una expectativa de que en breve uniones que en realidad de hecho son más inestables, como sabemos que lo son las uniones de hecho y que están menos controladas desde el punto de vista de los alimentos y de la regulación estatal, van a ser las que más hijos nos van a proveer. Nosotros sabemos que en la Argentina, sobre esto hay buenos estudios en Estados Unidos, no tenemos estudios en la Argentina, pero sabemos que en la Argentina, sobre todo en los sectores más humildes, la prevalencia es de hogares monoparentales o con uniones circunstanciales, con hijos que son de varias parejas. Eso se llama multipaternidad, no multiparentalidad, sino multipaternidad, y sabemos que los hijos de familias multipaternales, de muchos padres, perciben un menor ingreso económico y se empobrecen más que los niños que crecen en familias que comparten el mismo progenitor. Cuando la UCA hizo en el año 2013 un estudio en el que no solamente midió la pobreza económica, sino que también midió un estándar subjetivo de pobreza afectiva, de percepción de pobreza afectiva. Y si nosotros miramos, obviamente los hogares unipersonales, es decir, de las personas que viven solas, son los hogares en donde más déficit se percibe. Los que contestaron la encuesta manifestaron un 45%. Los hogares de familia monoparentales manifestaron en un 20%, 18% que sentían un déficit afectivo en sus vínculos familiares. Los hogares de parejas sin hijos un 10% y los hogares de parejas con hijos un 8%. Y sabemos que son los hogares más nutridos. ¿A cuidado de quién quedan los niños? Sabemos que la mayoría de las madres trabajan. En el 40% de los hogares las madres se tienen que distribuir entre el trabajo y el cuidado de los niños. En el 28% quedan algún familiar, en mayor medida es la abuela y en menor medida una tía o un hermano. 20% queda al cuidado del padre, lo cual implica una sexualización, digamos, una perspectiva de género que nos obliga, y solo el 11,3% de los hogares argentinos contrata cuidadoras domiciliarias, lo cual nos hace pensar el difícil equilibrio que hay entre familia y trabajo en el ámbito de la familia. La Escuela de Negocios de la Universidad Austral entrevistó más de 400 directivos y gerentes. Estamos ahora en completamente otro ámbito socioeconómico. El 71% de ellos respondió que la familia es la principal fuente de su satisfacción personal. Somos familiares los latinoamericanos. Sin embargo, solo destina 16 horas semanales. Sin embargo, respondieron que solo destinan 16 horas semanales para atender los asuntos familiares. 16 horas semanales contadas en los fines de semana, contadas las del fin de semana. Tenemos una contradicción entre nuestras aspiraciones y nuestras prácticas. Si nosotros miramos los hogares monoparentales, volvemos ahora al nivel socioeconómico más bajo, vamos a ver que los hogares monoparentales, las mujeres, los hogares monoparentales son en su gran proporción de jefatura femenina y además de eso son los más pobres de la sociedad. Con todos estos datos, creo que tenemos un cuadro que nos hace pensar, si quisiéramos sacar algunas propuestas, de que no tenemos ninguna duda que los hogares de parejas con hijos son más sólidos afectiva económicamente, que son lugares en donde las tareas se complementan mejor, en donde las mujeres están más cubiertas por el double income, porque tienen doble ingreso, y además de eso porque los hijos están contenidos en una estructura en la cual el cuidado se puede repartir y no pesa exclusivamente o prevalentemente sobre la mujer. También nos encontramos con que los hogares monoparentales son hogares en donde hay una vulnerabilidad mayor, en donde la vulnerabilidad es no solo económica, sino que también es una vulnerabilidad de tipo afectivo y de crecimiento. En términos jurídicos, si nosotros vamos a los fallos que tenemos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que supuestamente nos obliga, la Corte Interamericana dice que los niños solamente alcanzan su autonomía en la medida en que puedan crecer en familia, lo cual nos pone a nosotros en la obligación de la medida de lo posible tratar de proveérselos. En función de eso, como esto era familia, desarrollo, propuestas, algunas propuestas que quiero poner a disposición para discutir, para pensar.
Jurídicas, exclusivamente jurídicas. A mí me gustaría poder establecer un deber de diligencia del progenitor no conviviente en materia de alimentos. Una de las cosas que nosotros sabemos es que cuando las familias se rompen, suele suceder que uno de los dos progenitores deja el hogar, pero no solamente cuando la familia se rompe, cuando los hogares son monoparentales o cuando son de multipaternalidad, es decir, cuando hay muchos progenitores que están sueltos. Bueno, el derecho argentino no establece ninguna obligación de conducta respecto del progenitor no conviviente. Se le pueden exigir los alimentos. Sabemos que la eficacia de esa exigencia ronda, la eficacia en el sentido de cumplimiento de esa exigencia, ronda en los países desarrollados en el orden del 50%. Imagínense en Argentina. La eficacia de cobro de la obligación alimentaria en los países desarrollados ronda el 50%. Imagínense en la Argentina. Esa tasa de eficacia en los países donde hay estudio, en Argentina lamentablemente no lo hay. Una de las cosas es que deberíamos invertir en esos estudios. Una de las cosas que se sabe es que en los hogares monoparentales o multiparentales, multipaternales, esa tasa baja radicalmente. Entonces, una de las soluciones que se han propuesto en el derecho comparado es de establecer, cambiar la cultura. Invertir la carga de la prueba. Ahora entonces lo que yo voy a proponer son dos medidas de dos tipos, unas jurídicas y unas políticas. Las jurídicas tienen que ver con dos propuestas que serían propuestas de leyes. Efectivamente, primero, el deber de diligencia del progenitor no conviviente, lo cual implica que él debería tener un deber de transparencia para informar sus ingresos, un deber de diligencia en pagar los alimentos antes de que se los pidan, una obligación mutua también de la madre de pedirlos y de proveerlos, una responsabilidad supletoria del Estado, un carácter oficioso del pleito, es decir, que el juez actúe de oficio aunque la madre no los pida, con impulso del defensor de menores, sanciones para los padres que no muestren una conducta diligente en el juicio, reparación de daños para el hijo que no haya percibido alimentos durante la minoría de edad. Y en segundo lugar, establecer una regla según la cual no pueda dictarse una sentencia de divorcio hasta que no estén fijados y no estén fijadas las cuotas de alimentos que van a pagar los padres o que van a aportar los padres al momento de la difusión. Pero esto es completamente insuficiente, porque las leyes cuando existen solamente leyes, esas leyes solamente funcionan en la manera en que son operativas e implican cambios culturales. Las leyes provocan cambios culturales, pero una de las cosas que nosotros tenemos es que necesitamos además crear conciencia. La mayoría de los países están trabajando sobre políticas de... un colega mío que se llama Patrick Parkinson, que es de Australia, dice de indisolubilidad de la parentalidad. Dice, parenthood is for life. La parentalidad es para toda la vida. Entonces es necesario que nosotros trabajemos en una idea social. Sobre la base de esto yo puedo decirles que en Inglaterra se han publicado en los últimos 3 años 5 libros que hablan de la responsabilidad en las relaciones de familia, especialmente en lo que tiene que ver con la parentalidad. Último libro, una jurista de primer nivel, Gillian Douglas, obligación y commitment y compromiso con la familia y cómo eso se debe reflejar en el derecho de familia. En Argentina hemos ido en la dirección virtualmente opuesta en muchos ámbitos de regulación del Código Civil y Comercial y creo que es una cultura que tenemos que revertir. Tenemos que generar una idea de compromiso hacia la familia, especialmente de compromiso parental, de responsabilidad parental. Yo diría que deberíamos generar una campaña política que se puede comenzar aquí, de difusión y fortalecimiento familiar que se llame hacia una paternidad responsable. La paternidad no es solamente engendrar, la paternidad es acompañar a la persona que engendré a lo largo de la vida y hasta que sea autónoma. Esta campaña debería difundirse tanto para niños, niñas y adolescentes en las escuelas, ya vamos a hablar ahora del segundo problema que voy a abordar, y además debería difundirse como una cuestión que abarque a la sociedad toda. Y esto debería además plantearse no solamente como una política pública que implique una difusión social, sino además de eso que permee los contenidos de los medios. Think Twice, había dicho un jurista hace muy poquitito en un ámbito de investigación sobre impacto social de la demencia. Fíjense, envejecimiento, el otro lado, ¿no? Dice, think twice, your child will decide on your elderly care. Es decir, tu hijo va a decidir a dónde vas a ser cuidado y cómo vas a ser cuidado cuando seas viejo. En la medida en que no nos demos cuenta de que lo que nosotros damos a la niñez es lo que vamos a recibir de vuelta, no vamos a entender el sentido de la responsabilidad y del ciclo vital de la familia. En segundo lugar, entonces, primer tema, tenemos que crear una cultura de la responsabilidad en las relaciones de familia, especialmente en lo que se refiere de los padres a los hijos, pero, y en segundo lugar deberíamos también pensarlo, tenemos que crear una cultura de la responsabilidad vincular en la familia, también entre adultos.
dos problemas derivados de esto, que creo que son los dos problemas centrales que tenemos en la sociedad argentina. El primero va a ser el embarazo infantil, el segundo va a ser adolescente infantil, el segundo va a ser la parentalidad, los niños sin cuidados parentales. Embarazo adolescente e infantil, estamos discutiendo el aborto. Todos sabemos en la Argentina que tenemos tasas que están por las nubes en materia de embarazo adolescente e infantil. Es algo que requiere tratamiento urgente. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Repartir más y más preservativos, repartir más y más métodos anticonceptivos, decir que informamos, hacer cursos de información sexual en las escuelas, hacer cursos de información en los hospitales, dar libre acceso al protocolo al aborto. ¿Sirvió para algo? No. Cada vez tenemos una tasa de embarazo infantil y adolescente que no logramos disminuir. Nos acabamos de enterar de la niña de Salta de 10 años, otra niña en Mendoza de 11, no logramos reducir las tasas. ¿Es eficiente lo que hicimos hasta ahora? No. ¿Qué queremos hacer para cambiarlo? Hacer más de lo mismo. Eso es darse contra la pared. ¿Podemos pensar en cambiar? ¿Podemos pensar en propuestas distintas? ¿Podemos tratar de ser creativos y de humanizar la manera de abordaje de la sexualidad? Cuando nosotros vemos nuestras leyes, nosotros hablamos de ESI, de Educación Integral de la Sexualidad. Sin embargo, esa educación integral de la sexualidad es completamente sesgada. Es en realidad la educación de la genitalidad, si ustedes quieren. Lo que nosotros debemos hacer es educar integralmente al ser humano en todas sus dimensiones. Y eso es lo que implica la idea de responsabilidad. La idea de responsabilidad de mi propia persona, no de mi sexualidad sola, de mi propia persona, que tiene que ver también con la idea de responsabilidad en las relaciones entre adultos. Hay una necesidad urgente de recontextualizar la sexualidad en un sentido más humano, de crear dependencias de contención y acompañamiento, y no solo de información de métodos anticonceptivos. De contención, acompañamiento y formación integral de los jóvenes y de los niños en materia de responsabilidad en sus vínculos, y no solo en sus relaciones sexuales. Crear estas dependencias implica modificar completamente el sistema y crear un sistema eficaz. ¿Por qué? Mi hija hace guardias en un hospital porque es médica en un hospital en las afueras de Tucumán. La caja de preservativos está llena. La caja de preservativos no sirve si las personas no son responsables ni comprenden lo que significa engendrar. Trabajar sobre protocolos de interacción a través de un organismo integrado de reuniones periódicas entre juzgados y organismos estatales para protección de la infancia. Promover actividades como las de Abel Albino, que hoy no está, pero como ustedes saben, él entiende la nutrición también como un proceso de formación personal. Y finalmente, si ustedes me lo permiten, nunca más apropiado que este ámbito, la religión fortalece la sociedad, no la debilita. Tenemos un tabú antirreligioso en muchos ámbitos y nosotros sabemos de la eficacia de la formación espiritual y religiosa de los niños para una mayor responsabilidad en el ejercicio de sus relaciones sociales, sexuales, afectivas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no veo por qué debemos excluir el ámbito religioso y la formación religiosa de los niños, ni de la formación escolar, ni de la formación personal, ni en el ámbito de los niños institucionalizados, ni en las escuelas. Al contrario, más religión no le hace ningún daño a nadie. El que no quiere creer va a seguir sin creer. Obviamente, religión sin violencia, religión que respete las decisiones personales, pero yo no creo que en el siglo XXI, salvo en algunos casos, nosotros querramos imponer religiones. En Argentina ciertamente eso no se plantea y está fuera de discusión. Propuestas jurídicas. Creo que tenemos que acompañar a los adolescentes y no dejarlos solos. Nosotros hablamos de autonomía y decimos, tomá, decidí solo. Vos podés ir y pedir anticonceptivos, aborto, lo que sea. No, tenemos que acompañarlos, no dejarlos solos. Debatir sobre el aborto implica también debatir sobre el consentimiento informado. Todos los proyectos de aborto que están en este momento en el Senado implican que una niña podría ser llevada por el padrastro que la abusa y provocar el aborto. Y entonces la niña seguiría siendo abusada y nadie se enteraría. Es terrible. Nosotros decimos que hablamos, nos preocupamos de las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, las pobres, las niñas, las adolescentes que quedan embarazadas, y esas son las que más estamos descuidando. Nadie está viendo que este modo de tratar el consentimiento informado en materia de sexualidad implica menoscabar la dignidad personal, que como dice la Corte Interamericana es relacional, se relaciona en un contexto familiar y tiene que expresarse en un contexto familiar. Hay que endurecer las penas cuando el abuso se comete por aquel que tiene a cargo el cuidado de la persona menor de edad. Hace falta un sistema nacional de acompañamiento a la menor embarazada. Todo el mundo tiene miedo de eso porque dice, a lo mejor quiere tener al hijo. ¿Cuál es el problema? Si quiere tener al hijo, ¿cuál es el problema? Si no lo quiere tener, bueno, ya veremos. Es otro tema, es la discusión sobre el aborto. Pero si lo quiere tener, ¿cuál es el problema? En todo caso necesita contención.
antes y después, en todas las circunstancias. Necesita acompañamiento y no ser dejada sola. Es necesario evaluar, pues esto ya es muy específico, vamos a saltearlo. Último tema. No es posible que estemos discutiendo el aborto y no estemos discutiendo la adopción. No puedo entender cómo la Argentina tiene ese tabú con la adopción. ¿Cómo puede ser que una madre pueda decidir abortar, porque ya con el protocolo puede, y no puede decidir dar en adopción? No puede decidir dar en adopción durante el embarazo. Puede decidir matar a su hijo, no puede decidir dar en adopción a ese hijo durante el embarazo. Es una sociedad completamente perversa en ese sentido si no piensa en la posibilidad de darle a todos esos padres que están tan ansiosos por recibir a un niño y a esa madre que a lo mejor está dispuesta a darle la vida si alguien lo va a cuidar, la posibilidad de que se encuentren. Y entonces darle un destino feliz a los hijos. No me resisto a pensar en una sociedad tan deshumanizada que solo piensa en el aborto y no piense en el acompañamiento de las mujeres o de las niñas que quedan embarazadas tempranamente y no piense en que esos niños a lo mejor podrían ser adoptados y que no discutamos todo eso al mismo tiempo. Muy bien, segundo problema que quiero plantear y con esto termino, los niños sin cuidados parentales. Son las dos caras del fracaso de la política familiar en Argentina. Son por lo menos dos caras del fracaso. La primera cara del fracaso es el embarazo infantil, que demuestra la soledad de nuestros jóvenes y la falta de formación en la que los sumimos. En segundo lugar, la segunda parte, que son los niños abandonados, los niños que no tienen cuidados parentales. En Argentina, desde el año 2000 hasta el año 2013, aumentó en un 20% la cantidad de niños institucionalizados. La fuente es UNICEF, en conjunto con la Secretaría Nacional de la Niñez y la Familia. El Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de los Niños nos recomienda insistentemente que hagamos cesar la institucionalización de niños. Esto mismo recomienda el Comité de los Derechos del Niño de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la respuesta de la Argentina? Tenemos un 20% más de niños institucionalizados. Es verdad, en algunas secciones, como ustedes saben, se han promovido lo que se llaman las familias solidarias o las familias de tránsito. Bueno, después sucede que por determinadas, ahora enseguida nos vamos a referir, por determinadas fallas administrativas, esas familias a veces se quedan con los niños más tiempo del necesario y entonces después lo quieren adoptar. Ah, no, esas familias no pueden adoptar, porque esas familias son familias de tránsito. Es increíble, es el reino del revés. ¿Qué es lo que propongo? Primero, una creación de una campaña nacional de favorecimiento de la adopción. Esto implica explicar que la adopción es la parentalidad más noble, porque es una de las parentalidades más nobles que hay. Es la parentalidad que surge de un cuidado especial por el niño que está en situación de desamparo. Una concientización sobre la adopción en las escuelas, en los juzgados y en los hospitales. Hay que vencer el tabú que existe en algunos ámbitos de la sociedad respecto de que los niños necesariamente están mejor con sus padres biológicos. Yo creo que los niños mayormente están mejor y hay que hacer todo lo posible, pero no siempre están mejor con los padres biológicos. Y cuando no están mejor con los padres biológicos hay que dar una respuesta rápida, porque ese niño tiene derecho a una familia y nosotros le estamos fallando. Cada minuto que ese niño no está con una familia, nosotros estamos fallando. Política administrativa, necesitamos la elaboración de un protocolo nacional de intervención de los organismos de protección de la niñez. Aquí es donde aparece el caso que surgió la semana pasada, este caso que se llamó el del niño que se llama Kiki, que estuvo con la familia de solidaria que la acogió y después de eso esa familia se encariñó porque pasó como 2 años con esa familia cuando debía pasar 6 meses y entonces esa familia lo quiso adoptar y el Estado dijo, no, ustedes tienen prohibido adoptar y además no están inscritos en el registro, ¿no? Bueno, es una falla de los organismos de intervención en niñez. Los organismos de intervención en niñez no están funcionando eficientemente. Esto no es aquí, es en todos los países de Latinoamérica en los que se crearon siguiendo un modelo inglés. El modelo inglés funciona bien porque tiene recursos, en Latinoamérica no funciona de la misma manera. Entonces tenemos que trabajar sobre eso. Para eso necesitamos juntarnos los diversos actores sociales y pensar cómo podemos mejorar esta situación. Lo mismo, protocolos de intervención judicial en adopción consensuados a nivel provincial. También tenemos que escuchar a los hospitales, tenemos que escuchar a las escuelas, tenemos que escuchar lo que todos los actores sociales tienen que decirnos. Tiene que ser un problema nacional. No puede ser que tengamos chicos institucionalizados. Nos lo está diciendo la ONU, nos lo está diciendo el organismo regional, que es la Comisión, no podemos desoír. ¿Qué es lo que propongo jurídicamente? Propongo la creación de un sistema de acompañamiento de guarda preadoptiva para evitar el problema de los niños devueltos. Creo que deberíamos pensar en una creación de un sistema de acompañamiento postadoptivo. Dejar a los padres solos después de que adoptaron no me parece suficiente ni bueno. Me parece que los padres que adoptaron son héroes, tenemos que acompañarlos, tenemos que ayudarlos a desarrollar su proyecto de vida familiar. Tenemos que promover
la adopción durante el embarazo, así como ya existe en la provincia de Misiones, muy bien regulada, con muchos cuidados, y como hoy se propuso justamente en un texto que surgió hoy publicado por la doctora Arias de Ronquieto y Milagros Berti, que son dos juristas argentinas. Tenemos que trabajar para la desinstitucionalización de los niños. Tenemos que regular la situación de las familias de tránsito, no cabe ninguna duda. Pero lo más importante de todo, creo yo, es que debemos pensar seriamente cómo reformamos la legislación y la política sobre adopción para que estos niños dejen de estar institucionalizados y tengan un cuidado de tipo familiar lo antes posible. Tal vez debamos pensar en un sistema como el italiano, en el cual, sin haber necesariamente adopción o viendo un sistema semejante a la guarda familiar, al affidamento familiare, como se llama en Italia, nosotros tengamos formas de cuidado por las familias solidarias que no necesariamente impliquen una constitución de un vínculo filiatorio. En todos los casos, creo que una de las cosas que está faltando, y perdónenme que vuelva sobre el tema, es el aspecto religioso en la vida institucionalizada. ¿Por qué no darles a los chicos que están en instituciones? Algunas instituciones tienen ese privilegio, en los hospitales, en los ámbitos en que los niños están fuera de sus hogares, también el acceso a la vida religiosa. Finalmente, tenemos que abordar el problema, muy mal abordado, de qué es lo que sucede con los niños que llegan a la mayoría de edad en los hogares. Ahora les bajamos la mayoría de edad a los 16. En lugar de acompañarlos, los dejamos solos antes. ¡Qué tristeza! ¿Cuánto más podemos humanizar la familia? Bueno, ¿cuáles son mis conclusiones? Tenemos que fortalecer la familia, la natural y la adoptiva. La familia es el núcleo en el que las personas se desarrollan lo mejor posible, en donde obtienen sus mejores resultados. Tenemos que ayudar a formar los vínculos afectivos desde la más tierna infancia, en la escuela. Tenemos que poner la cabeza en esto, porque de esto depende el futuro de la sociedad. Tenemos que ponernos en serio a pensar en esto. Tenemos que fortalecer a la familia en todas sus dimensiones, no solamente la dimensión biológica, sexual, no solamente, sino también la dimensión afectiva, social, espiritual, religiosa. No tenemos que mutilarla y ver solamente la parte que nos importa, que es la mínima reducción de lo jurídico, cómo darle libertad para divorciarse. Fortalecerla sobre todo en los rostros de los más vulnerables, las mujeres y los niños. Nuestro código, al ser neutral de género, porque ahora regulamos el matrimonio entre personas del mismo sexo y no queremos hacer diferencia, no contempla la vulnerabilidad de la mujer. El Comité de los Derechos de la Mujer de la ONU ha recomendado específicamente a todos los países del mundo que tengan atención a las políticas neutrales de género porque discriminan a la mujer, que siempre está en una situación de mayor vulnerabilidad. Finalmente, necesitamos fortalecer la parentalidad, crear conciencia de que engendrar un hijo y cuidarlo implica una responsabilidad personal y social hermosa, bellísima, dignísima, pero que necesita presencia y el sentido de responsabilidad de todos los vínculos familiares. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Rabino, doctor en filosofía, máster en filosofía judía y Jerusalem Fellow del Mandel Leadership Institute, profesor e investigador científico en filosofía judía aplicada en diversas universidades, instituciones nacionales y extranjeras, miembro titular de número en la Vaticana Pontificia Academia para la Vida, así como también miembro de la Comisión Nacional de Bioética y asesor externo del Comité de Ética en Investigación del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. Su área de investigación, en la cual oficia también de consultor y referente para diversos congresistas, radica en lo jurídico y filosófico judío, traduciendo dicho acervo cultural para lidiar con diversas y acuciantes problemáticas contemporáneas, tales como ética, bioética, política, derecho, educación, género, medio ambiente y multiculturalismo. En su actual desempeño como director de cultura de AMIA, ha generado, planificado y coordinado proyectos culturales de variada índole y fundado la revista académica Cultura. A continuación escuchamos la palabra del rabino Fischel Schleien. Muy buenos días. Quiero en principio agradecer a los organizadores del evento. Es un honor haberlo podido conocer al elder Jeffrey Holland. La verdad que es un honor estar en esta casa y hablar justamente de este tema tan inaparentado, como diría Emmanuel Levinas. Y actualmente nos encontramos en medio de una revolución del derecho familiar que está deshaciendo las leyes y costumbres milenarias de Occidente. Y en este sentido son básicamente dos doctrinas filosóficas fundacionales que entienden en estos respectos.
Por un lado, el ius naturalismo, dictaminando la conducta humana acorde a la ley emanada de la recta razón y la inteligibilidad del ordenamiento y funcionalidad natural. Aquí, en esta doctrina, el derecho natural es la potestad del hombre para hacer o demandar con arreglo a las exigencias propias de la naturaleza humana y a sus fines, deviniendo relevante la heterosexualidad y la procreación en la conformación de la sociedad. La institución matrimonial en esta doctrina resulta así en una unión tendiente al florecimiento, preservación y realización natural, conformando un bien social, su base arraigal y de desarrollo. Son estas tres últimas, precisamente estas tres últimas consideraciones, las que le otorgan al matrimonio el estatus de interés nacional y público, razón del matrimonio civil, y no como la legalización de un vínculo sexual o amoroso cuya pertenencia es solo y exclusivamente al dominio privado. De hecho, la definición de familia como los miembros del hogar emparentados entre sí hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio, tenía hasta hace unos años, hasta hace muy pocos años, por definición de matrimonio, una unión monogámica y legal entre un hombre y una mujer con libertad y capacidad en pos de la plena y duradera comunidad de existencia. Por otro lado, tenemos la doctrina del homo mensura, que considera al mundo el lugar de las convenciones donde el hombre es la medida de todas las cosas. Aquí la ley y el derecho son un triunfo de una negociación contextual, relativa, legitimado por acuerdos concertados interpares y acatados por tribunales competentes. Las relaciones y orientaciones sexuales son aquí un producto de la construcción sociocultural, no existiendo una sexualidad esencial y biológicamente inscripta en la naturaleza humana, sino formas socialmente variables de desempeñar roles sexuales. En esta doctrina del homo mensura, la institución familiar se satisface como el conjunto de personas organizadas en roles fijos o variables, con vínculos consanguíneos y o sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Y la institución matrimonial en esta doctrina puede, si así es determinado mayoritariamente, aplicarse a parejas del mismo sexo, independiente de toda función o variable que represente en y para el desarrollo del tejido social. Tenemos entonces hoy el uso abusivo y extremo de la doctrina del homo mensura, que ha devenido en una autonomía desmedida como una nueva norma cultural, una ética del self, una ética de la mismidad, donde se sacraliza el yo y donde la pasión del propio sujeto es el valor supremo. Esta hybris, como decían los griegos, esta desmesura, descompone las leyes de responsabilidad civil y social, basadas en la ley mosaica, griega, romana y el derecho canónico como base de la tradición del derecho común en Occidente. Esto ya está demostrado por investigadores como John Witt, Philip Reynolds, James Brundage y Robin Wilson, entre otros. Una de sus consecuencias de esta desmesura es que el matrimonio y la familia son considerados hoy un contrato privado que debe formarse y mantenerse y disolverse según lo consideren coyunturalmente las partes, y sin importar el género de sus cónyuges y hasta incluso la deliberada conformación de familias monoparentales, multiparentales y por subrogación de vientre. Prácticamente todo tipo de requisito fundacional y trascendente en compromiso y contrato de un núcleo familiar ha desaparecido. Los delitos sexuales clásicos como el incesto, las relaciones sexuales entre adultos e infantes, el bestialismo y la transgenitalidad ahora son objeto de nuevas batallas culturales bajo el éxito de su legalización como derechos de libertad sexual y privacidad. Tal como lo describen Angela Campbell y Mark Goldfeder, las categorías legales formales del matrimonio y la familia hoy son presionadas hasta su desestablecimiento, cuando no incluso su abolición. Y esta derogación de la tradición legal occidental es básicamente la anulación de la integración entre matrimonio,
relaciones sexuales, parto y crianza de los hijos dentro de un sólido marco familiar para satisfacer de la mejor manera los derechos naturales y las necesidades de hombres, mujeres y niños por igual. Hoy se han dividido estas 4 fases y se reconstituyen en formatos sociales antojadizos en función del propio deseo egocéntrico y de la adulación del propio interés, sinonimizando lo técnicamente posible con lo conductivamente aceptable. Y como demuestra Don Browning, la crianza ha sido a su vez subcontratada a cuidadores de niños especializados, la educación es responsabilidad del Estado y las consecuencias, en definitiva, del fracaso se delegan a los trabajadores sociales. Hay un despojo permanente y tendencioso de la responsabilidad de cada uno de los sujetos. Ahora bien, la cultura bíblica, tan denostada en el día de hoy, pero que sigue siendo la base de la civilización occidental, comanda un marco axiológico que postula la prohibición categórica, por ejemplo, de la conducta homosexual, demandando no yacer carnalmente con un varón como se yace con una mujer. Levítico 18:22 y 20:13. Enmarcándolo en costumbres paganas, entre las cuales se encuentran el bestialismo y el incesto. El humano es así elevado desde su pan u omnisexualidad, basada en su animalidad regida por apetitos, a la heterosexualidad como un ser axiológico mediante su voluntad y capacidad de ser preceptuado, ordenado. Y así la Biblia entiende, por ejemplo, la homosexualidad como transgresión y valor social pagano por atipia o construcción social, pero siempre un solecismo o forma impropia de canalización de la pulsión sexual. Es por ello que cuando la Biblia demanda la exclusiva heterosexualidad del matrimonio como núcleo familiar, decretando en el Génesis 2:24, por eso el varón dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, impuso reglas sociales no concibiendo dicha relación como un juego de roles independiente del género, ni tampoco al sexo como un hacer desiderativo de algo para alguien donde el humano es objeto sexual intercambiable. Esta revolucionaria concepción del sexo como interacción axiológica y reglada relativa al género y sus funciones cardinales, produjo controles a este impulso utilizado como expresión de sometimiento, mera adquisición de placer o voluntad de poder. Y por eso el género no es un rol sexual ni la construcción social de lo masculino y femenino, y mucho menos una categoría que signa un destino social, sino que es la propia diferencia biológica referida en el ADN del sujeto que no cambia, no muta por genitoplastías ni por tratamientos hormonales. En la Biblia, la familia, denominada en hebreo mishpajá, cuya raíz es la palabra shivjá, quiere decir sirvienta, indicando que sirve a la voluntad de una ley y donde el amor es el deseo reglado por esa ley. Incluso en la cultura latina, matrimonium significa el cuidado o protección de la esposa o madre por el marido, siendo una institución surgida por motivos de protección hacia aquella, hacia los hijos y hacia las garantías sucesorias. En ambas culturas, históricamente, el matrimonio ha sido el factor raigal estructurante de la sociedad, constituyendo fundamentalmente la superación de un estadio estético de la seducción por uno ético preceptual conyugal. Y científicamente, las estructuras elementales del parentesco siempre han sido por las distinciones antropológicas y fisiológicas del varón y de la mujer en lo familiar, en lo tribal, social, popular y en lo nacional. Y si de liberalismo se trata, que es el argumento permanente para denostar esta estructura tradicional de matrimonio y de familia, quien realmente y seriamente estudia a los liberales de la Ilustración en Europa y en América, a pesar de todas sus cruzadas contra el establishment y algunas veces furibundos antirreligiosos, estos liberales de la Ilustración apoyaron la configuración natural y tradicional del sexo, el matrimonio y la vida familiar
más el cuerpo tradicional del derecho de familia. Entre ellos incluyo a Hugo Grotius, Samuel von Pufendorf, Jean Barbeirac, John Locke, Wollstonecraft, Montesquieu, Voltaire, Hume, Henry Home, Francis Hudson, Adam Smith, Shelby Bentham, William Blackstone, William Paley, Thomas Jefferson, Story, Kent y decenas de otros filósofos y juristas liberales que escribieron desde los siglos XVII al siglo XX. Tal como demuestra R. Cassirer, Gay y Herman, la mayoría de estos libres pensadores eran agudísimos críticos que con frecuencia sacudían y dañaban el status quo intelectual y legal. Muchos de ellos fueron los principales arquitectos del liberalismo moderno, las libertades individuales, los derechos humanos, la igualdad social, el gobierno democrático, el orden institucional y el Estado de Derecho. Pero siempre cada uno de ellos adoptaron la mayoría de las formas y normas tradicionales del sexo, del matrimonio y de la vida familiar, sosteniendo enfáticamente la integración continua entre sexo, matrimonio, parto y crianza de los hijos dentro de la familia como la mejor manera de proteger la libertad personal y los derechos naturales del hombre, mujeres y niños, cultivando la salud, la seguridad y el bienestar de la comunidad en su conjunto. Todas estas figuras de la Ilustración ofrecieron una serie de argumentos respaldatorios del matrimonio y la familia tradicional que devienen de la ley, derechos y equidad natural, así como argumentos de utilidad, economía, antropología comparada, biología evolutiva y hasta en muchos casos el propio sentido común. Es por ello que estos propios liberales decidieron que la ley positiva del Estado no solo debe apoyar los matrimonios tradicionales como núcleos familiares y sociales, prohibiendo la poligamia, el adulterio y el hoy llamado divorcio exprés, porque violan los derechos naturales del cónyuge y motivan la deserción, abuso, negligencia y desheredación que a la sazón violan los derechos de sus hijos al sustento, protección y educación, tal como lo vemos hoy en día. Y esto aplicado a fortiori a los formatos familiares deliberados, monoparentales o multiparentales, y más aún al llamado matrimonio del mismo género. Dado que aquí estamos incluso ante un discurso sin realidad con el significante, es decir, una sociedad basada en la ambigüedad, en la imitación, en la impostura como producto de una pasión que pretende hacer presente lo que no está dado. Una fenomenología donde la realidad ya no es constituida por la verdad develada en ella. Una realidad donde no tiene anclaje en la sustancia, sino que pertenece únicamente a un producto gramatical en función de la mera subjetividad desiderativa. Un matrimonio y una familia que no poseen un esqueleto, sino que es una mera fórmula verbal sin reglas y sin principios. Básicamente una nada, del mismo tenor que predicar un género sin correlato biológico, lo cual ni siquiera respeta la mínima estructura lógica, científica ni cultural en ninguno de los tiempos de la humanidad. Para terminar, es por esta patente obviedad, es por esta básica correlación entre lenguaje y realidad, entre significado y significante, que pocas veces, como en este caso en cuestión, cuando se trata de derecho de familia, la cultura bíblica y la filosofía secular coinciden no discrepando y conformando la sólida base de nuestra occidentalidad, imponiendo la demanda propia de todo valor más la responsabilidad del humano para conformarse como tal. Un ser humano que solo mediante la ley como restricción habilitante sale de su estado de vanidad. En otras palabras, no es la ley un instrumento para legalizar las pasiones cuyo único objeto es no ser molestado en llevarlas a cabo, incluso a costa de otro muchas veces, como por ejemplo en el actual caso de la ley de aborto, del proyecto de ley de aborto, sino que la ley es la propia restricción de las pasiones animales que habilita la posibilidad de una humanidad verdaderamente libre, constituyéndose como tal. Con lo cual, dicho esto,
La propuesta es empezar a generar políticas que devengan en leyes, pero por sobre todo comenzar desde la educación, desde ese núcleo social que es la familia, cuyo núcleo es el matrimonio, a dar el ejemplo. Desgraciadamente en nuestro país muchas leyes, no faltan leyes, falta hacer cumplir esas leyes. La cuestión no es redactar leyes acá, la cuestión es empezar a cumplirlas. Y la verdad que tenemos una cultura que tiende siempre a evadir las leyes. Las leyes parecen siempre un obstáculo. Con lo cual, además de las leyes, necesitamos empezar a predicar con nuestro propio comportamiento. En algunos casos será la objeción de conciencia, la objeción profesional, la objeción religiosa, pero por sobre todo el ejemplo. Y nada mejor para ello que la educación y la formación religiosa, que si bien está, como dije antes, denostada en estos últimos tiempos, es la que mantuvo a la humanidad como tal desde hace al menos 3.500, 4.000 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rabino. El elder Jeffrey Holland fue ordenado como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en junio de 1994. Desde 1980 hasta 1989 sirvió como el 9º rector de la Universidad de Brigham Young en Provo, Utah. Fue comisionado de educación en su iglesia y decano del Departamento de Educación Religiosa de la mencionada universidad. Recibió títulos de maestría y doctorados en estudios americanos en la Universidad de Yale. Ejerció activamente su profesión de educador antes de ser requerido para servir a tiempo completo en su iglesia. Sirvió como presidente de la Asociación Americana de Presidentes de Universidades Independientes y en la mesa directiva de la Asociación Nacional de Universidades Independientes. En reconocimiento a su labor para mejorar la comprensión entre cristianos y judíos, recibió el premio Antorcha de la Libertad. Escuchamos a continuación al elder Jeffrey Holland. Gracias, mis amigos, por la invitación esta mañana. Es para mí un gran privilegio. Gracias por mi voz en español, Carlos Agüero. Mi español es terrible, no más esta mañana. Thank you very much for including me with such distinguished guests. Gracias por incluirme con... Gracias por incluirme con huéspedes invitados tan distinguidos. I've been able to understand más o menos half of what they said. He podido entender más o menos la mitad de lo que han dicho. And if the other half is as good as the half I heard, Y si la otra mitad es tan buena como la mitad que yo entendí, it was exceptional. fue excepcional. Thank you both. Muchas gracias a ambos. I'm here to offer a perspective from our faith Estoy aquí para ofrecer una perspectiva de nuestra fe on what we consider one of the most pressing needs in all of society. sobre lo que nosotros consideramos una de las necesidades más imperiosas de nuestra sociedad, The strengthening of families, el fortalecimiento de las familias, which is the foundation stone of civilization. la cual es la piedra angular de la civilización. As families go, so go neighborhoods. Así como andan las familias, también serán la de los vecindarios. As neighborhoods go, so go communities. Las comunidades y las naciones también, según anda la familia. As communities go, so goes the nation. Y como andan las comunidades, así anda la nación. So what strengthens the family strengthens society. Por lo tanto, lo que fortalece a la familia, fortalece a la sociedad. And what weakens the family weakens society. Y lo que debilita a la familia, la debilita a esta. However, as leaders across the world, Sin embargo, como líderes en todo el mundo, we do not always plan or make policies that reinforce that truth. no siempre planificamos o formulamos pautas que refuercen esa idea. A distinguished American scholar recently wrote, Un distinguido académico norteamericano ha escrito, and I quote, y yo cito, "Urban industrial life is not designed to assist families. la vida industrial urbana no está diseñada para ayudar a las familias. Expressways
go right through neighborhoods and school districts. Las autopistas atraviesan vecindarios y distritos escolares. Social engineers plan for sewers and power lines. Los ingenieros sociales planifican alcantarillas o cloacas, líneas eléctricas, But not for families pero no familias, or neighborhoods or parks or parishes. o vecindarios o parques y parroquias. Neither are the workplace nor working hours Ni tampoco el lugar de trabajo ni las horas de trabajo. always designed with family needs in mind. Se diseñaron teniendo en cuenta las necesidades familiares. Yet clearly the family is the seedbed of economic skill, Sin embargo, claramente la familia es la base de las habilidades económicas, of financial habits, hábitos financieros and attitudes toward work. y actitudes hacia el trabajo. The family is a stronger agency of education than the school. La familia es una agencia más fuerte de éxito educativo que la escuela. The family is a stronger teacher of religious imagination than the church. La familia es un maestro más fuerte de la imaginación religiosa que la iglesia. Political and social planning in a wise social order should begin with this axiom. La planificación política y social en un prudente orden social debe comenzar con el axioma: What strengthens the family strengthens society. lo que fortalece a la familia, fortalece a la sociedad. The role of a father, a mother, and of children El papel de un padre, una madre y de los hijos is the absolute critical center of social force in this world. es el centro absolutamente crítico de la fuerza social. And when poverty and disorientation strike, Y cuando azotan la pobreza y la desorientación, as over the generations they often do, como suele suceder con tanta frecuencia a lo largo de las generaciones, it is family strength that most defends those individuals es la fuerza familiar la que más defiende a las personas against alienation and despair. contra el aislamiento o la desesperación. One unforgettable law has been learned Hay una ley inolvidable que se ha aprendido through all the oppressions and disasters and injustices of the last 1,000 years. a través de todas las opresiones, desastres e injusticias de los últimos 1000 años. It is this: Es esto: if things go well with the family, si las cosas van bien con la familia, life is worth living. vale la pena vivir la vida. And when the family falters, Cuando la familia vacila, life falls apart. la vida se desmorona. That premise is reinforced by virtually every religious community we know. Esa premisa la refuerzan prácticamente todas las comunidades religiosas que conocemos And many secular philosophies Y that mucha do not filoso- have necessarily a traditional religious orientation. y muchas filosofías seculares que no tienen una orientación religiosa We tradicional. have heard this morning magnificent Catholic and Jewish positions, Hemos escuchado esta mañana magníficas posiciones católicas y judías which I would hope the whole world could have heard. Que- Maybe the whole world will. que yo desearía que todo el mundo hubiera escuchado y que todo el mundo escuchará. And I note that the Catholic Catechism says Y the noto que family is el- the original cell of social life. Noto que el catecismo de la Iglesia Católica dice: la familia es la célula original de la vida social. It's the natural society in which husband and wife are called to give themselves in love and in the gift of life. Es la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí en el amor y en el don de la vida. From Martin Luther, a Protestant voice, we De, hear, de Martín Lutero, una voz protestante, escuchamos: marriage is simply the highest religious order on earth. el matrimonio es la orden religiosa más sublime de la tierra. Abdel Amran, a Muslim author, writes, Abdel Amran, un autor musulmán, escribe: the family is the basic social unit in Islamic society, and marriage is the fundamental Islamic institution. la familia es la unidad social básica en la sociedad islámica y el matrimonio es la institución islámica fundamental. From Chang Yun, the Chinese scholar of Confucianism, we get this. De Chang Yun, el erudito chino del confucianismo, obtenemos esto: It is the family, more than any other unit in society, which constitutes a solid base for national life. es la familia, más que cualquier otra unidad en la sociedad, lo que constituye una base sólida para la vida nacional. Just over 20 years ago, in our own Christian faith,
Hace aproximadamente 22 años, en nuestra propia fe cristiana, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, our most senior leaders, including myself, nuestros líderes más altos, incluyéndome a mí, issued a proclamation to the world emitimos una proclamación al mundo regarding the essential elements of building a strong family. en cuanto a los elementos esenciales para construir una familia fuerte. After noting the crucial role that families play in society, Después de notar el crucial papel que las familias tienen en la sociedad, we formally called upon responsible citizens and officers of government hicimos un llamado a los ciudadanos responsables y a los funcionarios de gobiernos to promote those measures that are designed to maintain and strengthen the family. que promovieran las medidas para fortalecer a la familia y mantenerle como la unidad fundamental de la I sociedad. have a copy of that proclamation for you as we conclude this session today. Tengo una copia de esta proclamación para ustedes al concluir esta sesión hoy. We declared this as a religious principle, Declaramos esto como un principio religioso, declaring that families are ordained of God. declarando que la familia es ordenada por Dios. Now, let me speak briefly about the fundamental nature of the family Quisiera hablar brevemente de la naturaleza fundamental de la familia, in reinforcement and conjunction with what our wonderful messages have been already this morning. como refuerzo y conjunción con los maravillosos mensajes que ya hemos escuchado esta mañana. Like a cornerstone in a building, Como una piedra angular en un edificio, the family offers certain strengths that cannot come any other way. la familia brinda ciertas fortalezas que no pueden llegar a la sociedad de otra manera. How? ¿Cómo? Well, by producing children that perpetuate the human family. For Al one tener thing. hijos y perpetuar la familia humana. By regulating sexuality in ways that cultivates true familial love and protects against promiscuity, broken marriages, and abuse. Al regular la sexualidad de manera que cultive el verdadero amor familiar y proteja contra la promiscuidad y los matrimonios destrozados. By defining kinship and strengthening multi-generational pedigrees. Al definir el parentesco y fortalecer los linajes multigeneracionales. By educating and socializing children more powerfully than schools can ever do. Al educar y enseñar el roce social a los hijos mucho mejor de lo que las escuelas lo pueden hacer. By caring for the elderly, of which there will be more and more as medicine and nutrition improve. Al cuidar a los ancianos, de los cuales habrá más y más a medida que la medicina y la nutrición mejoren. By producing life's temporal necessities of food and clothing and shelter for immediate kin. Al producir las necesidades temporales de la vida de comida, ropa y refugio para los parientes inmediatos. And by distributing and consuming goods and services that becomes the engine of every nation's economy. Y al distribuir y consumir bienes y servicios que se convierten en la fuerza motriz de la economía de cualquier nación. Those are just a handful of the family's contributions in society. Estas son algunas, un puñado de las contribuciones familiares a la sociedad. Perhaps it's for some of these reasons O that after considering earlier self-imposed limitations, tal vez por alguna de esas razones, después de considerar las limitaciones que previamente se impusieron, Japan, Japón, Russia, Rusia, China, China various nations in Europe y varias naciones de Europa now seek to increase their fertility rate, not decrease it. ahora procuran aumentar su tasa de fertilidad y no disminuirla. They have learned that, among other things, Han aprendido que, entre otras cosas, growing economies, las economías en crecimiento, a strong national defense, una fuerte defensa nacional and care for the elderly y el cuidado de los ancianos depend on a young generation. dependen de una generación joven. So good parenting will ultimately determine Una buena crianza determinará al final just how strong those economies, defenses, and services are going to be. gran parte de cuán fuertes serán realmente esas economías, defensas y servicios. Through the many stages of life, A través de las muchas etapas de la vida, the benefits do not just remain within the family, los beneficios no solo permanecen dentro de la familia, but they help everywhere. sino que ayudan a la sociedad en general. I note a few of these. Menciono solo alguno de estos. Regarding poverty, Con respecto a la pobreza, scientific study, a child living with two married parents
Un estudio científico dice que un hijo que vive con dos padres casados is more than 3 times less likely to be living in poverty Tiene than a una- child living with a single parent. tiene una probabilidad 3 veces menor de vivir en la pobreza que un niño que vive con una madre soltera Or in a cohabiting but unmarried marriage. o que cohabita o con ambos padres biológicos solteros. Regarding safety, Con respecto a la seguridad, the disruption of the family la interrupción de la unidad can familiar leave individuals, especially women and children, y los individuos, especialmente las mujeres y los much more hijos, vulnerable to domestic violence, son más vulnerables a la violencia doméstica, as Ursula has said so powerfully this morning. como lo ha dicho esta mañana tan poderosamente el rabino. A study published in a medical journal Un estudio publicado en una revista médica indicated that children residing in a home with 2 biological parents indicó que los hijos que viven en un hogar con dos padres biológicos, were 8 times less likely to die of malnutrition than children living with unrelated adults. tenían 8 veces menos posibilidades de morir por maltrato que los niños que viven con adultos con quienes no tengan parentesco. The family reduces children's likelihood of participating in their own violent actions. La familia reduce la posibilidad de que los hijos participen en acciones violentas. The same study, in El- part quoted by our friend Lynn Wardle, El mismo estudio, en parte citado por aquí los doctores, says boys raised in a single parent home dice que los niños que se criaron en hogares monoparentales are twice as likely tienen aproximadamente el doble de probabilidades, as those who are not mientras que los que no se criaron ahí, to commit a crime de cometer un crimen that results in incarceration que resulta en encarcelamiento before they are 30 years of age. en el momento en que lleguen a los 30 años. The family helps children with education. La familia ayuda a los hijos con la educación. Numerous studies show children living apart, Numerosos estudios muestran que los hijos que viven separados away from their married mother and father, de sus padres y madres casados are 50 to 80% more likely tienen un 50 a 80% más de probabilidades to do poorly in grade average problem solving skills, de tener un rendimiento bajo en el promedio de calificaciones, habilidades para resolver problemas, they have earlier dropouts, tienen más posibilidades de abandonar los estudios, have more behavioral problems with teachers and other students, de tener problemas de conducta con maestros y otros estudiantes and fail to graduate, y fracasan al no graduarse, to say nothing of attending college or other programs. sin mencionar de no asistir a universidad y graduarse con cualquier tipo de título. Now, obviously, Ahora- statistics don't apply to every person in every situation. Ahora, obviamente, las estadísticas no se aplican a cada persona y situación, But the point we must draw from these different studies pero el punto que debemos extraer de estos diferentes estudios is that when the family is maligned es que cuando la familia está en desorden or misaligned, o desalineada, children and society suffer. los hijos y la sociedad sufren. When it is fostered Cuando se fomenta in harmony, en armonía, children and society flourish. los hijos y la sociedad florecen. So when government policies and procedures De modo que cuando las pautas y los procedimientos del gobierno do not orient themselves in harmony with the family, no se orientan en armonía con la familia, they are failing to leverage the most basic and pervasive institution in society. están fracasando en lograr influir en la institución más básica y dominante de la sociedad. The evidence is unequivocally clear. La evidencia es inequivocadamente clara. A solid foundation in children's early years Un sólido fundamento en los primeros años de los niños sets them up for success in school and forever after, los prepara para tener éxito en la escuela y aún más allá, paving the way for higher test scores, pavimentando el camino para tener buenos resultados en las pruebas, fewer behavioral problems, menos problemas de conducta, better job opportunities, and Mej- greater income. mejores oportunidades de empleo y mejores ingresos de dinero. High quality care for the child and early education Un cuidado de alta calidad para el niño y una educación temprana that intentionally foster healthy growth and development que a propósito promueve un crecimiento saludable are essential to
to these formative years. son esenciales en esos años de formación. A loving, nurturing parent Un padre amoroso y que nutre can make a world of difference in a child's life puede hacer un mundo de diferencia en la vida de cualquier hijo and can soften the negative impact y puede reducir el impacto negativo of other negative elements in society. de otros elementos negativos en la sociedad. When parents are able to reduce their own stress and anxiety, Cuando los padres pueden reducir su propio estrés y preocupación, they can better respond to their children's emotional needs pueden responder mejor a las necesidades emocionales de sus hijos and help them weather childhood difficulties. y ayudarles a soportar las dificultades de la niñez. My beloved friends, Mis amados amigos, the family matters. la familia importa. Indeed, a nation's values and its strengths Sin duda, los valores y las fortalezas de una nación are but the sum total of the values and strengths of its families. no son más que la suma total de los valores y las fortalezas de sus familias. We have two legendary statements in our religious faith. Tenemos dos declaraciones legendarias en nuestra fe religiosa. One of our prophets said, Uno de nuestros profetas dijo, "No success can compensate for failure in the home." ningún éxito en la vida puede compensar el fracaso en el hogar. And another said, Y otro dijo, "The greatest work any of us will ever do la mayor obra que cualquiera de nosotros haga is within the walls of our own home." será dentro de las paredes de nuestro propio hogar. May I thank you for the strong families Les agradezco por las familias fuertes and the strong family values of Argentina. y los fuertes valores familiares de Argentina. It's been an honor to be with you. Ha sido un honor estar con ustedes. Argentina para siempre. Con los familias de Argentina. Gracias. Muchas gracias, Elder. A continuación, abrimos espacio para que los presentes puedan realizar las preguntas que estimen conveniente, no importando su religión o creencia, cual profesen. Les pedimos que por favor levanten la mano, se les va a acercar el micrófono y se pueden expresar como ustedes quieran. Por favor. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas entonces. Muy bien, vamos a invitar entonces a la señora Silvia Mon a acercarse para entregar reconocimientos a nuestros expositores de hoy. Muchas gracias. Para dar cierre a esta jornada, invitamos a tomar la palabra al director de Asuntos Globales del Senado de la Nación, el licenciado Gabriel Sáenz. Gracias a todos. Les pedimos a los presentadores, a la doctora, al rabino y el apóstol, parece el comienzo de un chiste, pero es el final de una presentación muy seria y conmovedora, que se queden en sus lugares para una foto que vamos a sacar ahora. Yo creo que el motivo por el cual no hubo ninguna pregunta es porque no los esperábamos. Yo creo que todos quisiéramos continuar este diálogo, o por lo menos seguir escuchando a los expositores, pero bueno, evidentemente nos sorprendió. Una última reflexión es, descartamos y suponemos que la mayoría de los presentes estamos de acuerdo con todo lo que se dijo, incluso lo que escuchamos por primera vez. Lo importante de nuestro trabajo a futuro, como ciudadanos y profesionales, en el lugar que estemos, es que esto no sea un diálogo interno entre gente que está de acuerdo, sino que estemos dispuestos a poner las dos mejillas, si fuera necesario, para que aquellos que no piensan como nosotros, pero que en su cosmovisión también buscan sociedades más justas, puedan intercambiar sus ideas con nosotros y de eso que salga el mejor resultado para nuestro amado país.
Gracias a todos por venir. Gracias de nuevo a nuestros distinguidos oradores. Estamos muy felices porque 2 de ellos son compatriotas y van a seguir colaborando en esta construcción. Y el que no es compatriota, de todas formas, es un amigo muy especial de Argentina. Gracias a todos y les pido un aplauso para ellos nuevamente. Gracias. Muchas gracias, director. Les pedimos acercarse para la fotografía, por favor. Muchas gracias. De este modo damos por concluida esta jornada Familia y Sociedad, propuestas para el desarrollo. Agradecemos a todos los presentes. Que tengan muy buenas tardes.